Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Buenos días y bienvenida a tu podcast favorito. Hoy vamos a hablar de la gestión de ventas, de cómo duplicar tus ventas y te voy a dar un secreto, realmente un par de secretos para aumentar y duplicar tus ventas. Pero antes te quiero recordar que estamos a 4 días para el taller Crea tu Podcast, un taller completamente libre de costo. Y acá entre tú y yo, mi secreto para aumentar mis ventas todos los años es tener un podcast vivo y coleando, vivo y activo, vivito y coleando, como dicen acá. Las personas como tú que están emprendiendo o que ya tienen negocio, seriamente les recomiendo considerar tener un podcast. Muchas veces no te atreves porque tienes pensamientos de que pues es que con esta voz que yo tengo, o es que yo no soy muy tecnológica o muy tecnológico, o es que eso es muy complicado, o como me dijo alguien en estos días en un live que me dijo: es que yo tengo la versión tal de Mac, yo tengo una Mac que no es compatible con Audacity, pero ¿qué sabes tú cuántas versiones de Audacity han hecho hasta el sol de hoy? ¿Qué sabes tú si Audacity es la única forma de grabar o de editar? Hay múltiples actualizaciones todo el tiempo y lo que hace un año era un problema, no lo es hoy. Hoy, en todo caso, es más sencillo, es más simple que nunca. A lo mejor piensa, es que Marisa, no tengo el budget para estar comprando micrófonos, para estar comprando amplificadores. Es que ya yo fui a un taller y me dijeron la lista de equipos que tengo que comprar, no tengo ni para el micrófono, Marisa. Olvídate de ese cuento. Olvídate de ese cuento. Yo te voy a enseñar cómo lo hice yo, que fue empezando con lo que yo tenía. El celular, que si estás oyendo este podcast, como mínimo tienes un celular inteligente en tus manos, unos auriculares que, claro, si tú tienes micrófono o tienes el presupuesto para comprar un micrófono, te voy a decir cuál micrófono comprar. Pero si tú estás como cuando yo empecé, que no tenía equipos profesionales, te voy a enseñar a empezar con lo que tienes. Si tienes equipos profesionales, te digo cómo usarlo. Y si no tienes y estás así desde cero como yo cuando empecé, también te enseño. Y de hecho en estos días confirmé que los grandes marketeros como Russell Brunson empezaron sus podcasts así, con auriculares, y ellos se enorgullecen de decirlo. Entonces esos que están en la cima de los números del marketing, de los negocios online, si esos empezaron así, ¿por qué tú que estás empezando desde cero estás en la mentalidad de que hasta que yo no tenga el estudio de grabación montado, hasta que yo no tenga el budget para comprar el micrófono? Mira, yo que tú me tomo el taller y decido después si quiero hacer el podcast o no, pero no dejes pasar la oportunidad porque es la única vez que voy a ofrecer este taller libre de costo este año, ¿ok? En las notas del episodio está el enlace para registrarte, es muy fácil de recordar, tallerdepodcast.com, ¿ok? Comenzamos el lunes que viene, el lunes 30 de mayo del 2022. Muy bien, ¿y de qué va este tema del secreto de duplicar tus ventas? Mira, los jueves, como hoy jueves, vamos a estar hablando de temas de management, de temas de gestión, de gerencia, y específicamente quiero hablar de lo que es la gestión de ventas, la gestión y la gerencia de los procesos de venta en tu negocio. Porque a veces perdemos de perspectiva que ventas no es lo único que se hace en un negocio. Hay un aspecto de ventas, pero hay un aspecto de administración. Hay cosas como pagar, facturar, tener reuniones, planificar, que están más vinculadas a lo que es el día a día de la administración. Y muchas de las cosas que son administrativas se pueden delegar en una aplicación o se le pueden delegar a una persona que te ayude con el proceso. Aunque al principio las hagas tú, son cosas que son delegables o que un software los puede hacer por ti o te puede simplificar el tiempo que te toma. De hecho, las ventas también pudieran delegarse. Hay empresas que tienen aliados que se ocupan del tema de ventas. Yo conozco expertos que son autores o que son especialistas en algún tema. Ellos dan las clases, pero otra persona
hace el evento de ventas, otra persona hace el marketing, otra persona hace el funnel, otra persona hace el lanzamiento y ellos simplemente llegan aquí a dar la charla o a dar la clase y se van. Las ventas pudieran delegarse eventualmente, pero al principio en tu negocio es importante que hagas las paces con el tema de vender, porque las ventas son básicamente el corazón del negocio. El corazón, me gusta poner de ejemplo el órgano del corazón, porque en tu cuerpo el corazón recibe la sangre con los nutrientes, la bombea y la manda para el resto del resto de los órganos y de los sistemas que son necesarios para que el cuerpo funcione. Pues lo mismo, el corazón recoge esa sangre nueva, que es ese dinero que viene de afuera de tus clientes, y lo bombea hacia adentro, hacia las áreas del negocio que necesitan esos ingresos, porque, por ejemplo, digamos que tienes un negocio online ya en una etapa de madurez y que tú pagas un software de, por ejemplo, de como yo, que tengo una plataforma web donde viven mis cursos en línea, pues eso tiene un costo mensual o un costo anual. También le pago a personas que trabajan en mi equipo de trabajo y también le pago a las plataformas que usamos, como ahora mismo este podcast llega a ti a través de un hosting, que es un hospedaje donde yo subo los episodios que grabo. Ese hospedaje, en el caso mío, que tengo un podcast diario, ¿verdad? No es como tú, que quizás vas a empezar con un podcast una vez a la semana. Pues ese hospedaje, yo pago una renta por tener el espacio donde vivan mis contenidos, para que ese contenido tú lo puedas escuchar allá en tu casa. Pues todas mis plataformas tienen un costo, y esos costos obviamente no se pagan de la nada. Yo no puedo ir a los proveedores, yo no puedo ir a Zoom y decirle, déjame que me vaya viral con un reel para pagarte con, no sé, con likes, para pagarte con comentarios. No, necesitas convertir la actividad de lo que haces en ingresos para que se sostenga la operación del negocio y también te puedas pagar lo que te corresponde para tener la vida que quieres tener tú, pero que también tengas la forma de elevar la experiencia que le estás generando al cliente, a tus clientes. Entonces, quiere esto decir que tienes que prestar especial atención a qué tiempo le estás dedicando en tu negocio a las actividades de ventas. Muchas veces te quedas en lo que es la administración del day to day, lo que yo le llamo las operaciones regulares, que son los temas de, como te dije ahorita, planificar, participar en reuniones relacionadas a, pues qué sé yo, un proveedor que vas a contratar, facturar, sacar pagos, etcétera. Algunas de estas funciones, como te dije, que son administrativas, se pueden automatizar. A mí me encanta que, por ejemplo, a través de las plataformas digitales que yo tengo, los cobros son automáticos. Las personas que entran a un programa conmigo y quieren pagar una mentoría o quieren pagar uno de mis programas en línea, simplemente entran a la página, escogen el programa, lo pagan y ya el sistema se encarga de cargarlo a su tarjeta, de hacer el depósito, y yo no me tengo que meter en ese proceso. Pero si yo me tuviera que meter en el proceso de facturarle a 1,000 clientes al mes, ¿tú crees que yo daría abasto? ¿Tú crees que yo podría estar haciendo este podcast? ¿Tú crees que yo podría estar ayudando a otras personas si estoy todo el tiempo administrando el negocio? Pues aunque tú piensas que exagero, esto es más común de lo que a mí me encantaría decirte. La mayoría de los dueños y dueñas de negocio se les va la vida en los procesos de administración y se hunden, es redundante, pero se hunden en procesos. Hablan mucho de procesos, haz procesos, pero entonces hacen procesos y el resto del negocio les toma el tiempo de estar administrando esos procesos, monitoreando el proceso y optimizando el proceso. Ojo, el proceso lo creamos, lo diseñamos o lo dejamos o lo optimizamos para liberar tiempo, para hacerte más eficiente en el negocio. Y queremos que tú por lo menos puedas separar más de la mitad del tiempo de tu negocio, del tiempo que le dedicas al negocio. Vamos a suponer que tú le dedicas al negocio, qué sé yo, 100 horas, por poner un ejemplo, 80 horas, 40 horas a la semana, digamos, por poner un número, 20 horas a la semana le dedicas a tu negocio. 10 de esas 20, como mínimo, deberían estar dedicadas estrictamente a actividades de ventas. Y escúchame bien, actividades de ventas no es promocionar tus productos. Promocionar un producto, promocionar la oferta es una de una lista de actividades. Promocionar, hacer anuncios, eso es una actividad de ventas particular. Cuando yo hablo de actividad de ventas, me refiero a actividades específicamente que participan en la consecuencia de atraer leads o
potenciales clientes, calentar y convertir, ¿ok? Esas 3 etapas, lo que es captación, atracción y captación, calentamiento y conversión, que es cuando ya la persona se convierte en cliente. A este proceso yo le llamo el CCC, porque son 3 Cs: captación, calentamiento y conversión. En cada una de estas etapas hay actividades específicas y quiero que este es un tipo de episodio en el que debes tomar nota. Te voy a hablar de las actividades de cada una de estas etapas. En lo que es captación, vamos a poner todas las actividades que están relacionadas a que las personas que no te conocen te descubran. Aquí van actividades como lo que es la creación de contenido para atraer seguidores a tu cuenta de Instagram o de Facebook o de TikTok. Aquí van las actividades como hacer contenido en un podcast, como lo estoy haciendo yo en este momento. Hay personas que descubrieron a Renuncia Feliz por el podcast y del podcast llegaron a las redes y del podcast y las redes llegaron a un evento conmigo, a un producto, a un servicio, ¿verdad? Las actividades de captación. ¿Cómo tu negocio va a captar leads, contactos? ¿Va a ser a través de las redes sociales? ¿Va a ser a través de un podcast? ¿No tienes podcast? ¿Estás considerando hacer un podcast? ¿Vas a tomar el taller de podcast? Pues incluye el crear los episodios de tu podcast porque son parte de tu proceso de captación, ¿ok? El crear y desarrollar las plataformas que te van a permitir captar de verdad a esas personas, porque si una persona descubre tu podcast, por ejemplo, simplemente lo descubrió, pero de tu podcast no hay un siguiente paso. Como le estaba hablando en estos días a una chica que tiene un podcast y me dice, llevo 2 años y no lo he podido monetizar. Ok, y yo le pregunté, ¿qué le estás ofreciendo a las personas que escuchan el podcast? Hasta ahora nada. Pues por eso no estás monetizando, si es que estás pensando en atraer clientes. Si tú, por ejemplo, no tienes nada que ofrecerle, entonces dale un llamado a la acción de que pasen a seguirte a tu cuenta de redes sociales y crea una conversación, crea un camino, crea una ruta entre lo que dices en las redes y lo que dices en el podcast. Todo este tipo de conversación y dinámica yo la explico en el taller que voy a estar facilitando sobre podcasting, porque el podcast definitivamente es una potente herramienta de captación. Y recuerda, captación, calentamiento y conversión, las 3 son etapas fundamentales de las actividades de ventas en tu negocio. ¿Qué más hacemos en el tema de captación? En el tema de captación podemos ofrecer algo gratis a cambio de que te den el contacto. Por ejemplo, tú puedes hacer un artículo de contenido más premium, pero no cobrar por él. Hay mucha gente que usa el modelo de hacer una guía gratuita o de hacer un template descargable a cambio de que te registres en este enlace, ¿verdad? Tú puedes hacer un enlace de registro para empezar a recoger correos electrónicos, aun cuando tú todavía no tienes una estrategia de email marketing, aunque tú todavía no estés lista para empezar a enviar correos electrónicos, vete a la herramienta de MailChimp que te permite hacer una lista gratis. En las notas te voy a dejar el enlace mailchimp.com. Haz una cuenta, no con tu email personal, por favor, me haces un email de negocios. Si todavía no estás muy segura de qué nombre va a tener tu negocio, puedes hacer un email genérico y de hecho puede ser a tu nombre. Y vamos a usar ese email solamente para estrictamente temas del negocio. Y vamos a crear una cuenta en MailChimp y vamos a ir a la sección de audiencias. Vas a buscar la opción que dice Sign Up Forms. En Sign Up Forms hay una opción que te da ya un enlace. Ese enlace tú se lo puedes poner en los episodios de tu podcast o los puedes poner en el enlace de la biografía de Instagram, por ejemplo. Invitar a las personas a regístrate aquí y te envío esta guía gratis. Regístrate aquí y te envío el enlace para descargar este audio o para escuchar o para ver este video especial donde te explico cómo se hace tal cosa. Esas son actividades de captación. La captación no es ventas, pero es una actividad en el proceso de ventas. Y cuando yo hablo de captación me refiero exclusivamente a cómo captas personas del universo, del mundo, de tu país o de países de habla hispana, si es el caso tuyo. ¿Cómo logras que te encuentren? Tienes que tener un lugar donde estés compartiendo información o contenido sobre la forma en que puedes ayudar a otros con ese servicio o ese producto que quieres ofrecer. Así que de ese 50% mínimo de tu tiempo que le debes dedicar a ventas, vamos a dividirlo en 3 partes. Vamos a hacer un porcentaje de las actividades relacionadas a captación, otro porcentaje a las actividades de calentamiento y otro porcentaje a las actividades de conversión.
Ya te expliqué lo que es la captación, ¿qué es el calentamiento? En episodios pasados he estado hablando bastante de lo que es calentar a tu audiencia. El calentamiento es lo que haces para que los que entraron en el proceso de captación no se queden simplemente como followers, no se queden simplemente como oyentes de tu podcast, no se queden simplemente como personas que le dieron like a un post. Tú quieres involucrarlos en el contenido y ese calentamiento es el tipo de contenido donde los invitas a interactuar, donde los invitas a conversar contigo. Entonces, en ese tipo de actividades vamos a poner actividades como, por ejemplo, conversaciones que pones en tus redes sociales, encuestas, por ejemplo, contenido educativo. El contenido educativo es muy atrayente para que los que te siguen se involucren con tu contenido. Los podcasts, por favor, la forma más fácil, en mi opinión, de calentar a un grupo de una audiencia que fue captada es hablándole a través de un podcast. No te tienes que vestir, no te tienes que maquillar, no tienes que hacer mucha producción, simplemente grabas tu mensaje y es una combinación de lo que le dices, si es educativo o si se lo estás diciendo de una forma agradable o chistosa o cómica, pues puede ser una mezcla entre educación y entretenimiento, o a lo mejor le llevas un mensaje de inspiración a través de tu podcast. Pero es una manera excelente de que esa persona se sienta que tú estás hablando con ella, porque le da play a tu episodio y te está escuchando. Es como construir, nos conocimos, pero ahora vamos a tomarnos un café. Y en el café cuadramos para ir a almorzar tal día. Y de momento la relación va evolucionando, ¿verdad? Te lo digo, estos ejemplos son en sentido figurado. No es que literalmente vamos a tomar un café y literalmente vamos a ir a almorzar, pero en el mundo físico sería el equivalente a eso. Nos presentaron en tal sitio, nos conocimos en tal lugar, la próxima vez cuadramos un café, en la segunda estamos almorzando, en la cuarta o en la quinta estamos haciendo negocios, ¿ok? Así que el proceso de calentamiento generalmente se hace con el contenido de valor donde no le estás ofreciendo un producto al cliente, no le estás ofreciendo una oferta, no le estás ofreciendo un servicio, le estás dando educación. Le estás educando sobre cómo resolver ese problema, cómo ir al siguiente paso. A lo mejor te descubrió con una pieza de valor que le resultó interesante, pero en esta otra pieza de valor profundiza. En esta otra le haces preguntas, le dices qué piensas de esto, le pides su opinión. Lo invitas a participar contigo en una encuesta, ¿verdad? En que te diga cómo se siente, qué opina, qué recomienda. Involucras a la persona. Y en la medida en que la involucras y la pones a tomar acciones, aunque sean simples, como escribe aquí, contesta aquí, dime sí o no, responde con un emoji, comparte este episodio con alguien que entiendas que pueda necesitar este mensaje, los estás involucrando. Y la consistencia en esta etapa es bien importante, porque hay personas que te van a descubrir y van a llegar hasta ahí, porque no vieron más nada. Pero si tú te mantienes consistente en las actividades de calentamiento, esas personas empiezan a cambiar su temperatura de fría a tibia, de tibia a caliente. ¿Y qué sucede? Ya estás lista para lo que es las actividades de conversión. Las actividades de conversión son aquellas actividades que convierten a ese lead o ese contacto captado en tus redes sociales o en la audiencia de tu podcast o en una página de registro, cómo las conviertes a cliente. Estas son las actividades donde presentas tu oferta, explicas tu oferta, respondes a dudas y preguntas, recuerdas que la oferta está a punto de expirar, le celebras a los que se registraron. Estás en actividades de conversión, ¿ok? Mira todo lo que hay dentro de la estructura de la administración de ventas. Te pregunto yo a ti, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a vender a tu negocio? Si tú me dices, Marisa, es que todo mi tiempo es solamente hacer contenido. Pues si este contenido no está llevando al cliente a un siguiente paso, lo estás dejando todo en captación. Tienes que asegurarte, por ejemplo, de todas las actividades que haces en una semana, cuántos de estos, por ejemplo, digamos que compartes 9 piezas de contenido, 3 en Instagram, 2 en el podcast y 2 en otra plataforma, en Facebook, o 2 o 5, o no sé, 7 en Instagram y 2 en el podcast. Hiciste 7 piezas de contenido, ¿cuántas de esas son captación? ¿Cuántas de esas son calentamiento y cuántas de esas son conversión? Es importante que lo tengas muy claro y si es posible, dedícale más de la mitad del tiempo, de tu tiempo del negocio, a ventas. Y ventas me refiero a todo lo que cae en estas 3 categorías, ¿ok? Esta es mi recomendación. Siempre tu actividad de venta debe estar por encima del 50% de todo el tiempo que le dedicas al negocio. Si estás dedicándole el 60% a administrar
o a temas de otras gestiones, tienes que revisar ese horario de trabajo, tienes que revisar ese itinerario. Más adelante, en episodios futuros, vamos a estar hablando un poco más en profundidad sobre cómo maximizar la gestión del negocio para poder reducir la actividad que le dedicas a lo que es la parte administrativa y aumentar, que sea prioridad en el negocio, lo que es la gestión de ventas, ¿ok? Si quieres aprender cómo vender a través de tu podcast, cómo puedes hacer estas 3 acciones de captación, calentamiento y conversión a través de un podcast, definitivamente no te puedes perder el taller. Aunque tú tengas un podcast, es posible que no sepas cómo hacer esto. Y si no tienes un podcast y quisieras aprender cómo se hace para hacer esto, tú no te puedes perder el taller del lunes. Recuerda que en las notas del episodio te dejo el enlace, tallerdepodcast.com. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.